La historia clínica como herramienta de la auditoría médica. La historia clínica realizada por el profesional de la medicina debe constituir la acreditación de su diligencia, prudencia y pleno conocimiento de sus actos hacia los pacientes. Es la base para el estudio de la responsabilidad profesional. Todo lo que se hace tiene que ser debidamente demostrado en la historia. Analizarla mediante la auditoría médica es reconstruir mentalmente lo que sucedió en el momento del acto médico. Debemos recordar que las bases de la responsabilidad médica se sustentan en 4 aspectos. El primero es la lex artis, que son las normas y leyes que rigen el acto médico. El segundo es el adecuado manejo y realización de la historia clínica. El tercero es el consentimiento informado. El cuarto es la buena relación médico-paciente. Si uno de estos 4 aspectos falla, la posibilidad de verse envueltos en problemas médico-legales se incrementa ostensiblemente. La historia clínica y en general todos los registros médicos constituyen documentos de alto valor médico, de alto valor gerencial, legal y académico. Su correcta administración y gestión contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de la atención de los pacientes, así como también a optimizar la gestión de los establecimientos de salud. Proteger los intereses legales del paciente, proteger los intereses legales del personal de salud y del establecimiento, así como proporcionar información con fines de investigación y docencia. La confidencialidad y acceso a la historia clínica. Todo establecimiento de salud debe proveer los recursos necesarios para asegurar la confidencialidad de los datos registrados en la historia clínica y el acceso solo al personal debidamente autorizado. El artículo 25 de la Ley General de Salud establece que toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. Conforme la norma técnica de historia clínica, el paciente tiene derecho a que se le entregue a su solicitud copia de la epicrisis y de su historia clínica. Conforme el artículo 15, inciso I. Artículo 44, segundo párrafo. Artículo 29, tercer párrafo de la Ley General de Salud. El artículo 76 del Código de Ética del Colegio Médico indica que el médico tiene el deber de proporcionar al paciente, cuando lo solicite, una copia de su historia clínica. Comete falta a la ética el médico que se negase a proporcionar dicha copia al paciente. Según el artículo 75 del Código de Ética del Colegio Médico, el médico que utiliza la información contenida en una historia clínica elaborada por otro médico sin su consentimiento para fines ajenos a la atención del paciente comete falta a la ética. Excepciones a la reserva de la confidencialidad. Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con las excepciones que la ley establece, que son: la información sobre el diagnóstico de las lesiones o daños en los casos de heridas por arma blanca, heridas de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguido de oficio o cuando existen indicios de aborto criminal. Deberá ser proporcionada a la autoridad policial o al Ministerio Público a su requerimiento. En los casos de entrega de información a terceros, se debe tener por escrito la autorización del paciente. Esto no se aplica a la información que el establecimiento tiene por la obligación legal y administrativa de proporcionar. La reserva se exceptúa también en casos de información proporcionada a familiares con el propósito de mantener la continuidad de la atención. En casos de información proporcionada a una autoridad de salud por tratarse de enfermedades de declaración obligatoria. Información proporcionada a entidad que financia la atención siempre que fuera con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría. Se debe tener presente el concepto de la confidencialidad extendida, lo que ocurre cuando hay varias personas que tuvieron acceso a la información. Por ejemplo, el secreto médico compartido por el personal médico en el ejercicio de sus funciones.
El secreto médico derivado cuando el contenido es conocido por el personal técnico, el juez, la policía y otros. El establecimiento de salud brindará copia o transcripción de la información de la historia clínica cada vez que la autoridad judicial lo solicite. Cuando ésta solicite la historia clínica en su forma original, el responsable de su traslado y devolución será el jefe de estadística e informática o a quien designe el jefe del establecimiento. Propiedad de la historia clínica. La historia clínica y la base de datos son de propiedad física del establecimiento de salud. La información contenida en la historia clínica es propiedad del paciente, por lo tanto tiene derecho a ella. El personal asistencial que elabora la historia clínica tiene derecho de propiedad intelectual respecto a dicho documento. Depuración del archivo de las historias clínicas. Deberá ser un proceso constante, debiendo evaluarse anualmente el movimiento de las historias. Conforme a la ley del Sistema Nacional de Archivos número 25323, artículo 28, la depuración del archivo activo y pasivo debe hacerse anualmente. El artículo 30 de la ley indica que el archivo activo custodia historias de pacientes atendidos en los últimos 5 años. Si no la hubo, pasan al archivo pasivo. El artículo 30 indica que las historias clínicas que excedan los límites de custodia señalados podrán ser transferidos al Archivo General de la Nación previa comunicación y coordinación. El archivo pasivo custodiará hasta por 10 años aquellas historias clínicas que registren hospitalizaciones por enfermedad o intervención quirúrgica que por su naturaleza o evolución requieran de múltiples controles. En el caso de historias clínicas que únicamente registren atenciones ambulatorias u hospitalizaciones cuya causa y evolución no encierren el riesgo predecible, deberán ser conservadas solo por 5 años. Deberán permanecer en custodia, foliadas y bajo llave, las que hayan sido solicitadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, hasta que prescriban o se den por concluidas las causas. Igualmente, las historias de fallecidos en el hospital por un periodo de 10 años a partir del deceso. Podrán custodiarse las que guarden algún interés académico. Los documentos originales pueden conservarse microfilmados. Después de 15 años de inactividad de la historia clínica en el archivo pasivo, se procederá a su destrucción selectiva para aquellos casos con episodio de hospitalización y destrucción total para aquellos casos que solo tengan consultas externas. Evaluación de la calidad de la historia clínica. La evaluación técnica de la historia clínica consta de 2 partes. En general, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo es la revisión de la historia clínica para comprobar la integridad y asegurar que se ajusta a la presente norma y a las establecidas por el Comité de Historias Clínicas del establecimiento o de la Dirección de Salud según corresponda. Es responsabilidad de la unidad de archivo realizar este análisis. El análisis cualitativo es la revisión de la historia clínica para asegurar que ésta contiene datos suficientes para justificar el diagnóstico, el tratamiento y el resultado final. Que todas las opiniones estén debidamente fundamentadas, que no existen discrepancias ni errores. Calificación de la historia clínica significa obtener respuestas satisfactorias a las siguientes preguntas. ¿Fue adecuado el estudio del paciente? ¿Fueron razonables los diagnósticos? ¿Fue apropiado el tratamiento? ¿Las interconsultas fueron justificadas y oportunas? ¿La indicación para exámenes auxiliares de diagnóstico fue pertinente? ¿Los resultados de exámenes de laboratorio fueron congruentes con el diagnóstico clínico? ¿La decisión del tratamiento, el número de consultas y las recomendaciones terapéuticas fueron concordantes con la enfermedad? Anotaciones que no deben faltar en la historia clínica. De acuerdo a la norma técnica de historia clínica, que habrá que leerlo minuciosamente, no deben faltar en la historia clínica las siguientes anotaciones, empezando por la filiación,
anamnesis, examen clínico, diagnóstico médico, indicaciones médicas, evolución médica, anexos, interconsultas, atenciones de enfermería, hoja de control de medicamentos, cartas de enfermería, hoja de autorización, orden de intervención quirúrgica, informe quirúrgico, formato de anestesia, epicrisis. Partes de la historia clínica. ¿De cuántas partes consta la historia clínica? El expediente clínico completo, en el caso de una cirugía electiva, consta de las siguientes partes, que son tantos como las letras del abecedario, es decir, aproximadamente 27 partes, que empieza por la hoja de identificación única y termina con las constancias de recibos y pagos, que habrá que analizar y leer en la respectiva lectura. Sobre la legibilidad de las anotaciones. Hasta el momento, en la gran mayoría de las instituciones de salud, las historias clínicas son realizadas a lapicero con puño y letra del médico y de la enfermera. Una crítica permanente es el reconocimiento general de que en gran parte de los casos los contenidos escritos son ilegibles y que se tiene que hacer un gran esfuerzo por leer las anotaciones de los otros. En muchos casos las letras son imposibles de leer a pesar de las reiteradas por enésimas en vez de que hagan sus letras legibles. La realidad indica que casi todas las historias clínicas contienen escritos no legibles. Ante esta situación, cuya solución no radica en que el anotante se esfuerce en escribir con letra clara, habiéndose visto que incluso aunque se esfuercen en hacerlo, solo él podrá entender su letra, pero no los demás. Habiendo casos en que ni siquiera él mismo se entiende, por lo que se hace necesario la implementación de la modernidad tecnológica, que es el aprovechamiento de la computadora para la realización de las historias clínicas, tal como se realiza en los centros médicos que buscan la calidad de los registros clínicos en concordancia con las ventajas de la historia clínica electrónica, que son secuencialidad, legibilidad, perdurabilidad, transportabilidad, impresión, confidencialidad, estandaridad, recuperabilidad y sobre todo aquello que facilite la auditoría médica. Gracias.